Un saludo muy especial para todos los estudiantes del curso de Metodología de la Investigación. En este corto video profundizaremos sobre una de las etapas del proceso investigativo conocido como la aplicación de los instrumentos. Entonces, una vez elaborado o definido el diseño metodológico, se proceden a definir las técnicas y los respectivos instrumentos para la recolección de la información. Es importante tener presente que tanto las técnicas como los respectivos instrumentos deben estar acordes al tipo de investigación, si es una investigación de corte cualitativa o de corte cuantitativo. Entonces, antes de iniciar ese trabajo de campo, es necesario determinar esas técnicas y por ende los respectivos instrumentos. Cuando mencionamos o hablamos de técnicas, hablamos como de un mecanismo o de una forma un poco más macro de referirnos a la actividad que pretendemos llevar a cabo para recoger dicha información. El instrumento sería ya el medio y la herramienta puntual donde se recopilará la respectiva información. Entonces, por ejemplo, en una investigación de tipo cualitativo, cuando hablamos que una de las técnicas va a ser observación de campo, vamos a ir a observar una población en particular, cómo se comportan, cómo son sus aptitudes frente a un determinado hecho. Para poder hacer esa observación, no podemos llegar al campo con las manos vacías y llegar a observar de manera deliberada. Por consiguiente, se debe elaborar un instrumento, que en este caso podría llamarse guía de observación, con una serie de criterios o parámetros de lo que yo deseo, pretendo o necesito observar según los objetivos de la investigación. Otro ejemplo sería las técnicas de análisis documental. Esta ocurre también con mayor frecuencia en investigaciones de corte cualitativo, cuando quiero hacer un rastreo de alguna información en particular o algún suceso de manera bibliográfica. Puedo determinar de tal año a tal año, de 2020 al 2015, quiero hacer un rastreo sobre dicha información o sobre una información específica. Entonces debo hacer como una guía de análisis de documentos, qué es lo que realmente necesito puntualmente de esa bibliografía que voy a revisar. Entre una encuesta, pues podría llamarse la técnica encuesta y el instrumento también sería la encuesta, o sería una encuesta de preguntas, ¿cierto? Como si una hoja de encuesta, una entrevista de preguntas estructurada, una entrevista semiestructurada, de preguntas abiertas y cerradas. Entonces ahí ya definiríamos con mayor precisión el instrumento. ¿Qué es importante tener en cuenta o algunos elementos a tener en cuenta cuando hacemos diseño de instrumentos? Uno es cuántos instrumentos yo necesito diseñar. Para este apartado, para este paso, un referente podría ser el número de objetivos específicos que tengo. Entonces, si yo tengo 3 objetivos específicos, pues como mínimo yo pensaría que necesitaría diseñar 3 instrumentos. Pueden ser con la misma técnica o diferentes técnicas, ¿cierto? Pero a veces también podemos evidenciar que con un mismo instrumento podemos abordar 2 objetivos. Entonces esto sería muy relativo según los objetivos de investigación que tenga cada uno en su proyecto. El tipo de preguntas que voy a elaborar, abiertas, cerradas, también dependiendo del tipo de investigación, si es cualitativa o cuantitativa, o algunos datos importantes cerrados que pueden aportar pues como a la investigación. También es importante tener
presente no solo el asunto de las preguntas, sino que cuando es una ficha de observación o de análisis documental, voy a tener en cuenta algunos aspectos o algunos elementos que se pretenden indagar, observar o revisar. También la extensión del instrumento, el número de preguntas que requiero para poder conocer o indagar sobre ese objeto que estoy investigando, el contexto en el que se va a aplicar dicho instrumento. Es importante, las preguntas están diseñadas de acuerdo como a la población a la que se va a indagar. En este caso, por ejemplo, si es población infantil o población adulta o mayor, que tengan un vocabulario, un léxico que sea comprensible, y también tener presente el medio por el cual se va a aplicar, si se puede de herramienta online o si debe ser directamente presencial, y validar pues como la eficacia de... Entonces, en el momento de la aplicación es importante tener presente o tener muy claro cuál es la muestra a la cual se le aplicarán los instrumentos de investigación. Esta muestra fue claramente o debió ser claramente definida en el diseño metodológico. Los medios por los cuales serán aplicados dichos instrumentos, si serán por medios digitales online o será mediante mecanismos presenciales o algún otro mecanismo o herramienta que ustedes consideren pertinente para la aplicación de dichos instrumentos. También es importante tener presente el factor tiempo, cuánto nos demoraremos en esta etapa del proceso investigativo, velar por la confiabilidad de la información, por la confidencialidad de la identidad de los participantes y la imparcialidad de la información recolectada. Esto no induciendo como con comentarios o observaciones las respuestas de los participantes, y también que ellos se sientan tranquilos y confiados de que no van a ser juzgados por sus opiniones o puntos de vista. Entonces, una vez realizada la recolección de la información, se procede al momento de la organización de la misma. La organización de la información va mucho más allá de la recolección de la información. En este momento de la investigación, lo que deben hacer los investigadores es organizar, clasificar, categorizar, toda esa información recolectada en los diferentes instrumentos aplicados según las variables o categorías identificadas desde la formulación de los objetivos específicos. Esto en aras a ya poder hacer unos análisis o discusiones de dichos resultados y por ende unas conclusiones para el final del proyecto de investigación. Existen algunas herramientas o estrategias para organizar esa información. No se trata de que si yo vuelvo a transcribir, o no se trata, perdón, de transcribir nuevamente todas las respuestas al documento de trabajo. Es decir, los instrumentos aplicados, las grabaciones, en este caso de una entrevista, los cuestionarios, las encuestas deben ir como anexos a la investigación. En la etapa de presentar los resultados, o perdón, de organizar la información, deben hacer uso de algunas técnicas o herramientas o estrategias que permiten organizar la misma. Para ello pueden utilizar tablas o datos o resultados, algunos gráficos. Estos son ya más conocidos por ustedes como los gráficos llamados como de porcentajes. Estos aplican más para investigaciones de corte cuantitativo, redes sistémicas, bitácoras de análisis, y también hay unas herramientas digitales como el Atlas TIC que permite también organizar como esa información, clasificarla de acuerdo, obviamente, como les mencioné, a las categorías de análisis que emergen de los objetivos generales, el objetivo general, los específicos y la pregunta de investigación. En el libro de Metodología de la Investigación de Sampieri podrán encontrar más elementos y profundizar en la temática para que les ayude con mayor
certeza en este momento del proceso investigativo. Espero que este video sea muy útil para todos ustedes y puedan aprovecharlo en este momento de la investigación.